Bueno, este video es el siguiente video explicando un poquito la relación entre el rey de Roma y la asamblea y un poquito el rol que también el Senado iba a tener en el futuro de precisamente el reino. Pero me voy a enfocar en precisamente la asamblea popular. En el tiempo del reinado de Roma, según Wikipedia, otra vez, esto es sacado de Wikipedia, la asamblea popular simplemente era parte de un montón de asambleas. Yo qué sé, básicamente supongo que eso sería algo así como juntas. Hoy en día se hacen un montón de juntas. En esos tiempos se hacían un montón de asambleas. Quizás no sea un ejemplo preciso y exacto, pero eso es lo que pasaba. Una asamblea popular era simplemente una de varias asambleas y esta era la más importante. Una asamblea popular estaba compuesta por varias curias. Una curia simplemente era una división, no quiero decir étnica o algo así, pero era una división. Entonces, una curia básicamente era igual a un montón de personas, muchas personas. Otra vez, esa relación entre curia y personas no era tanto étnica, supongo, porque obviamente estamos hablando de un pequeño espacio de Italia, así que étnicamente serían las personas iguales, así que yo creo que sería una parte quizás de un clan o algo así, como sea. Una curia simplemente estaba compuesta de varias personas. Estas personas en su curia, en relación con la Asamblea Popular, simplemente podían decir sí o no a preguntas que se le hacía a la Asamblea Popular. En el caso del rey, ellos podían decir sí aceptamos o no, no aceptamos. Entonces, varias personas hacían esa elección y la mayoría básicamente era lo que votaban. Si la mayoría decía que sí, entonces la curia votaría que sí. O sea, si todas las personas, la mayoría, no todas, pero la mayoría dice que aceptan algo, entonces esto significa que la curia como una entidad acepta la decisión de esas personas. Entonces, básicamente, así es como funcionaba la asamblea popular. Era como, yo supongo que hoy sería como un voto popular. Lo que sea que es más popular es lo que gana y cómo se presenta a cualquier entidad que le está preguntando acerca de algo. En el caso del rey, el rey podía básicamente venir y decir, hey, hoy en día se me ocurrió una nueva ley, quiero que voten y que aprueben o básicamente nieguen mi ley. ¿Qué es lo que opinan? Entonces la Asamblea Popular se reúne y divididas entre todas las curias, que yo creo que en tiempo del rey o del reinado de Roma eran 30, otra vez, esto está dicho por Wikipedia, eran 30 curias y esas curias, como ya lo hemos visto, estaban compuestas de varias personas. Básicamente la mayoría votaba de esas personas y esa mayoría era cómo se votaba. Pero cada curia votaba en sí como en la asamblea. Cada curia votaba en la asamblea y
esa votación, igual que pasa con la curia, tenía que ser una votación por mayoría. Entonces, lo que fuese que sea la mayoría de curias, esa era la decisión que la Asamblea General tomaba. Solo tenía que ser la mayoría. Y en este caso he puesto que aceptaban la nueva ley. Así es como funcionaba la Asamblea Popular, como un voto popular. Entonces, aquí básicamente podemos ver un poquito con el video anterior y podemos ver un poquito la relación entre el Senado y la Asamblea Popular. Y esto es lo que componía al reinado de Roma, o lo que conocemos como el reinado de Roma. En esos tiempos, el rey podía básicamente hacer un juego. Se podía aliar con el Senado y no con la Asamblea Popular, o podía hacer lo opuesto, podía aliarse con el Senado Popular pero no con el Senado. Entonces había un poquito de este juego de, bueno, el Senado básicamente hacía varias decisiones, elegía al rey, y la Asamblea Popular básicamente aceptaba o ratificaba lo que el rey decía, o las leyes que él ponía. En su parte, por lo más, el rey podía satisfacer al Senado, ya que ellos fueron básicamente los que le dieron el poder a él. Esto es un poquito, otra vez, el Senado elegía al rey. Por lo tanto, la persona o el rey precisamente estaba muy relacionado con el Senado, ya que si yo soy el rey, o eso significa que un senador tuvo que decir, quiero que él sea el rey. Pero para que ese senador me elija, podemos suponer que el senador me dijo, bueno, ¿y por qué te tendría que elegir a ti? ¿Por qué no elijo a alguien más? Y yo le tendría que decir, bueno, si me propones como un rey, quizás te voy a complacer en este otro que otro lujito. Así que eso es. Pero una vez que eres rey y quieres imponer ciertas leyes o reformas o lo que quieras, pues ahí es donde te tienes que aliar con la Asamblea Popular, o tienes la elección de aliarte con la Asamblea Popular, ya que la Asamblea Popular son las personas que ratifican tus leyes y lo que quiera que tengas que hacer. Al final, por cuestiones del mundo, por cuestiones, yo que sé, cósmicas, el rey perdió el favor del Senado y de la Asamblea Popular. ¿Quién sabe por qué? Tenemos leyendas explicando por qué, pero como voy a explicar y como veremos, eso no es precisamente tan fácil de entender cómo eso pasó, pero como sea, el Senado y la Asamblea Popular supongo que tendrían que tener un mal sabor por el reinado, lo que llevó a que el rey fuera depuesto, o la institución de un rey fuera depuesta, y que ya no se usara más. En ese momento, el Senado y la Asamblea Popular básicamente se convirtieron en las entidades políticas dominantes. Pero como veremos en el futuro, estas instituciones no eran precisamente lo único que se necesitaba, por lo que los cónsules
básicamente van a ser instituidos. Como sea, esa era la composición de el Senado de Roma y la Asamblea Popular. Para terminar este pequeño video, simplemente voy a agregar que esto es simplemente una reconstrucción, o Wikipedia también lo dice. Esto simplemente es una reconstrucción. No se sabe perfectamente cómo funcionaba el reinado, simplemente porque no hay documentos de ese tiempo que nos puedan clarificar detalladamente lo que pasaba. Así que muchos historiadores o personas que estudian esto y saben más que yo, básicamente, argumentan que debido a cómo la estructura política de la república, cómo funcionaba esa estructura política, de ahí podemos identificar cómo el reinado funcionaba. Y de ahí es que podemos básicamente entender un poquito más de este periodo de Roma, el cual no se sabe mucho, del cual, bueno, solo podemos más que suponer y hacer observaciones que hasta cierto punto puede o no que sean verdad. Sea como sea, el reinado fue un periodo muy importante de Roma, el cual, para lo mejor o para lo peor, terminó y dio paso a la República. Con esto termino esta pequeña presentación acerca del rey y de la relación entre el rey, Senado y la Asamblea Popular, y seguiré con las aventuras de esta pequeña ciudad que dominará básicamente el Mediterráneo.